Buena gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Yo soy el señor Conejo y hoy tenemos con nosotros a Adrián Díaz, que es uno de los divulgadores sobre China más importantes que hay en español. Y bueno, muchas gracias, Adrián, por venir a mi canal, un pequeño canal humilde de 300 suscriptores. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Nada, encantado y gracias por la invitación. Ok, pues mira, estaba pensando en que me gustaría hablar sobre el posible futuro de Hong Kong respecto al tema de la reunificación con China, de cómo puede ocurrir, de qué aspectos pueden cambiar o mantenerse, ¿vale? Porque últimamente he tenido varias conversaciones al respecto y se dicen cosas muy tremendistas y unos cambios como muy terribles, ¿sabes? Para la ciudad, y yo no lo veo así que quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, pues empezamos duro, ¿no? Con un tema bien polémico. A ver, yo soy muy escéptico con las teorías tremendistas. Una vez un mentor mío me dijo que no era bueno apostar contra el fin del mundo porque no ha ocurrido nunca y cuando ocurra no estarás allí para cobrar la apuesta, con lo que no nos conviene, ¿no? Apostar contra el fin del mundo. Entonces, toda esta gente que apuesta con el fin del mundo, en este caso en Hong Kong, imagino que es la misma gente que cuando se negoció el handover, se mudó a Canadá, se mudó a Australia, hubo migraciones masivas de hongkoneses, sobre todo ricos, que pensaban que se les iba a expropiar todo. Yo en mi canal he destacado alguna vez que después de esa reunificación, si queremos llamarlo así, o de evolución, China se parece más a Hong Kong que Hong Kong a China. Es decir, donde se han producido más cambios es en China, no es en Hong Kong. Se ha vuelto más capitalista China de lo que se ha vuelto comunista Hong Kong, si queremos verlo así. Entonces, es cierto que Hong Kong se utiliza como arma arrojadiza contra China habitualmente desde Occidente y eso le perjudica, lo juegan contra Hong Kong, obviamente, porque cuando un occidental quiere atacar a China o quiere atacar al gobierno chino, le menciona a Hong Kong, le menciona a Xinjiang, le menciona a Tíbet. Antes era más Tíbet, después se mudó a Hong Kong, después ha sido un poco Xinjiang. Cíclico. Sí, es como antes se decía que cuando un partido político en España le iba mal, conquistábamos Gibraltar, ¿no? Entonces, en cuanto mencionábamos Gibraltar, ya todos nos uníamos, nos poníamos firmes y ya había un objetivo común superior más importante que ese caso de corrupción de aquel momento o lo que fuera, ¿no? Pues con China pasa un poco lo mismo, ¿no? Cada vez que se quiere batallar contra China, pues se usa el monstruo de final de pantalla de la pantalla del momento, ¿no? Que suele ser, ya te digo, Tíbet, Taiwán, ahora está muy en boca de todos. Entonces, en ese sentido, pues salen continuamente estas teorías tremendistas. Hasta el momento a Hong Kong le va bien. Es cierto que obviamente pues, ha tenido sus más y sus menos y su economía ha ido dando unos botes que no de tenía. Eso luego quiero hablar específicamente de problemas que tiene Hong Kong en concreto, así que eso lo vamos a tratar luego. Ha dicho una cosa muy curiosa que además lo he visto yo, no en el tema de economía, porque yo no entiendo mucho de eso, pero habiendo estado en los dos sitios viviendo largo tiempo y teniendo familia, amigos en varios sitios y tal, es que tú ves a China y dices, pero sí que tú estás más avanzado que Hong Kong. En tema tecnológico, en tema de infraestructura, en tema de tantas cosas, dices, Hong Kong se está quedando casi atrás, ¿sabes? En el tema del día a día, de la vida, de las utilidades. Es un tema curioso. Pues China no tiene nada que envidiarle a Hong Kong, desde mi punto de vista. Así es, de hecho, esto te lo dicen los chinos. Es decir, hace 20 años los chinos iban a Hong Kong y era cruzar la frontera y entrar en el primer mundo. Y hoy en día, cuando los chinos van a Hong Kong, dicen, pero ¿qué son todos estos cables por las calles? ¿Pero qué son estas calles sucias? ¿Qué son estas cucarachas por el suelo? Es decir, también depende de qué zona de China vengan, ¿no? Pero hay muchos chinos pijos para los que Hong Kong se ha quedado muy atrás. Hong Kong no es tan pijo como China, como la China pija, vamos a decir. Sí. Yo, mi canal, mis vídeos principalmente son de paseo urbano, de visitas de zona y tal. Y claro, te venden mucho la parte de Hong Kong de Central y tal, que son las rascacielos, zonas pijas y tal, pero muchísimas partes de Hong Kong, como tú dices, está como sucio, tiene una pátina como de antigüedad, el piso donde yo vivo, parece de Silent Hill, ¿sabes? Cuando lo ves desde fuera. Entonces, para mí personalmente la parte sucia de Hong Kong para mí es la parte más encantadora, pero es cierto que desde los ojos de un chino, que cuando salen de China, los chinos tienen muchos complejos, o tenían
muchos complejos, se les van pasando, ¿no? Pero aún los tienen. Yo recuerdo a chinos que he llevado a Europa y se han decepcionado totalmente porque decían No, que son estos grafitis por las paredes, eso no existe en China, que son estas bandas en cierto. los parques, ¿no? Que es tanta droga por la calle, que es este tráfico, ¿por qué conducís coches tan baratos, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios que te hacen los chinos, claro, ¿por qué les pasa? Porque tienen idealizada Europa y porque estaban Mm, acomplejados, pensaban que China estaba mucho más atrás. Esa misma relación entre China y Europa la tienen entre China y Hong Kong. Es decir, ellos iban a Hong Kong, iban al lujo, iban al primer mundo. Yo la primera vez que llevé a mi mujer a Hong Kong, ella había estado decenas de veces con amigos ricos que la llevaban solo a las partes más top, a fiestas de claro. alto nivel, etcétera. Y cuando yo la llevé por primera vez a un hotel en Kowloon, donde para meterse ella en la habitación me tenía que salir yo porque no cabíamos los dos juntos, me dijo, ¿qué clase de Hong Kong me estás descubriendo? Dice, me has traído al Nah. infierno, cuando para mí Hong Kong era lujo, ¿no? Y eso también Una es muy Hong Kong. real, ¿no? Claro. Pues la primera cosa que quería preguntarte, porque yo hace un tiempo oí, o bueno, leí por internet, que se estaba hablando de que podría ser posible una prórroga, que no habría una reunificación en el 47, como se comenta, sino que Ujú. habían hablado los oficiales de China y de Hong Kong para que hubiera una prórroga, de que si Hong Kong no cambiaba demasiado su idiosincrasia, su forma de trabajar y su relación con China, que se pudiera mantener en vez de reunificarse. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es posible o se va a apuntar por la reunificación? Em, para empezar, cualquier predicción, yo no hago predicciones, tendría que flotar para ahí, no lo hago, y más aún predicciones a 30 años vista, ¿no? O 20 y pico años vista. Para mí, intentar predecir el mundo dentro de 10 años es ciencia ficción. Los cambios que están sucediendo tan rápido que poder tener claro dónde vamos a estar el año que viene ya me parece un ejercicio maestro, al alcance de muy pocos. Entonces, hablar de cómo será la relación de China y Hong Kong dentro de 20 años, con el conflicto de Taiwán por resolver en esas 2 décadas, Mm, me parece ciencia ficción totalmente. Y lo que sí que te puedo decir es que los chinos son muy pragmáticos, que China pudo conquistar Hong Kong antes del handover. Es decir, mm, tenía ya un ejército considerable. UK no era el UK que conquistó Hong Kong en su día, es decir, los pesos habían cambiado y Hong Kong negoció, teniendo todo de su, perdona, y China negoció, teniendo todo de su parte para poder apretar muchísimo más y les concedió estos 50 años de gracia para los hongkoneses que ya estaban vivos y que habían nacido británicos. Les permitió un soft landing en China. Entonces, yo lo que te diría es, China volverá a negociar y tomará la decisión que sea más práctica en ese momento. Entonces, igual que para muchas cosas Hong Kong se ha visto perjudicado por las políticas chinas porque China tenía otro objetivo con Hong Kong, en el momento en que vean que les interesa más otra función para Hong Kong, como está pasando ahora, por ejemplo, con el tema criptomonedas, posiblemente alarguen esa concesión. No estoy diciendo que posiblemente pase, quiero decir, existe esa posibilidad si es mm, interesante para China. Es decir, yo creo que se pondrá en una balanza cuán interesante es integrar completamente Hong Kong en China y que sea una ciudad más, como las 100.000 que tenemos, y diluir la importancia de Hong Kong, versus cuán importante es mantener ese estatus diferente y seguirnos beneficiando de ese estatus diferente que nos permite jugar con dos barajas. Creo que será una cuestión de intereses más que de ideología. vale. Bueno, este vídeo iba un poco, esta conversación que yo quería que fuera un poco por el rollo predicción, ¿sabes? Por un poco Ujú. de imaginar y suponer. Así que si me dice eso ya... No, hombre, pero después de decirte que no hago predicciones, te he explicado cómo pienso, no que evolucionará, sino cómo pienso que piensan los chinos y que pueden Sí, pensar en ese sí, momento. perfecto. Pues has dicho lo de que China negocia y tal, y eso es una cosa que yo suelo traer cuando debato por Twitter y tal, que la gente sigue pensando mucha gente sigue pensando que quieren meter a los tanques, que van a venir con violencia, tanto en Taiwán como en Hong Kong. Digo, ya se vio durante las protestas que hubo en Hong Kong en 2019, que lo que hicieron fue dejar que ardiera, que el movimiento perdiera fuerza y entonces meter una ley que se cargó el movimiento entero. Digo, y con Taiwán y con la unificación todo va a ser igual. Ellos van a esperar el long game que se llama, ¿no? A que la situación sea favorable, que políticamente puedan manejarlo
hacia sus intereses, como has dicho tú. Yo creo que el tema no va a ir nunca por el tema armas ni por el tema ocupación. Va a ser todo suave y por política. No, perdona que vuelva a ello, no lo sabemos. Podría devenir en algo violento, pero yo creo que las posibilidades son muy remotas y en cambio yo también veo más a lo que tú te estás refiriendo. En China suelen decir que la fruta caiga por madura, es decir, no es tanto arrancar la fruta del árbol, hacerla sufrir, ir contra ella, sino tranquilo, ya vendrás a mí, ¿no? Yo creo que va más por ahí la cosa y como tú dices, de hecho hay un tema muy curioso que lo he comentado alguna vez y se le da poca importancia porque, sobre todo para la gente desinformada que habla sobre China sin realmente escuchar lo que dice China, lo que hace China, y no sé si somos conscientes de que cuando pasó todo el tema de Hong Kong y se le criticó tanto a China por la operativa que había hecho en Hong Kong, los chinos cogieron dos vídeos que además nos toca muy, muy de cerca a los españoles, cogieron vídeos de las protestas en Barcelona y cómo se reprimieron por parte de la policía y en la televisión china comparaban esos vídeos con cómo se habían resuelto las protestas en Hong Kong para explicarle a sus ciudadanos y explicarle al mundo que ellos no reprimían como se reprimía en Occidente. Es decir, no cogieron un vídeo yo qué sé, de Inglaterra o no sé, de Colombia, que nos pillaría más lejos, no, cogieron un vídeo de Barcelona para Claro, decirnos, claro. no, pero lo hicieron para contárselo al mundo, es decir, a nosotros nos toca de cerca, quizá un tipo de Nueva York dijo, ¿por qué me ponen este vídeo? Justamente ese ejemplo nos toca bastante, ¿no? Porque los chinos te estaban diciendo, cuidado, que por el mundo vendéis que somos unos represores nivel máximo y ni siquiera llegamos ni a un 20% de cómo reprimís vosotros. Ojo, porque fue muy interesante eso y se comentó en algunos foros. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente que sigue viendo a China como una dictadura de la Guerra Fría y cosas así, se sigue pensando que se reprime 100 veces más que en Europa, ¿no? Y imágenes como las que estamos viendo en Francia estos días, no quiero decir que son inviables en China porque no sabemos qué puede suceder, pero hasta ahora son ciencia ficción en China. Es decir, nadie imaginaría que la policía puede ser tan sumamente violenta con sus compatriotas, ¿no? Claro, tan sumamente violenta no, pero claro, tú ves la reacción de la policía de Hong Kong y pues hubo gases, hubo palos, en fin, lo normal de controlar a gente que se está volviendo violenta. Y eso ya pues sirve de argumento para decir, claro, son la policía, pues, están con China y eso es represión también. Entonces, bueno, también tiene un poco de argumento para decir que también se reprime. Todo lo que no sea agachar la cabeza y decir, venga, sí, lo que vosotros queráis, ya es represión. Pero bueno, puede haber sido mucho, mucho peor, claro. Lo que se esperaría de los malos, ¿no? Que es como se vende a China habitualmente, es decir, de una dictadura. O sea, es que yo muchas veces digo, ni siquiera están al nivel de los buenos, de los supuestos buenos. Es decir, están por encima, no sé, moralmente en sus acciones de los supuestos buenos. Entonces, no es lo mismo que roben los buenos a que roben los malos. Para mí es mucho más nefasto que roben los buenos, ¿no? Porque de los malos ya lo presupones. Entonces, cuando me ponen vídeos de China, gente que piensa que China es una dictadura horrible y son lo peor del planeta, y me ponen vídeos que son más suaves que lo que hacen las supuestas democracias bondadosas, yo pienso, no, si estos son los malos, me tendrías que poner vídeos de una gravedad 10 veces mayor, ¿no? Para que fuera equiparable en la distancia a lo que tú piensas de un país y de otro, ¿no? Eso es un poquito la vara de medir que yo creo que sería razonable. Pues sí. Y antes has comentado lo de los problemas que tiene Hong Kong. Yo me he hecho aquí una pequeña lista de 3 que yo viviendo aquí a los que he notado. Por ejemplo, el precio de la vivienda, por supuesto. Lo de la vivienda en Hong Kong es insultante y es ridículo. El tema de desigualdad, porque hay el rico es muy rico y hay pobres muy pobres. Y también, pues, el sentimiento anti-China, por supuesto. ¿Cómo se dice? Turmoil, no me viene en español. El jaleo social que hay con el sentimiento anti-China tan arraigado que hay. Yo esos son los tres principales problemas que yo detesto estando aquí viviendo de una forma un poco más superficial. ¿Se te ocurre alguno más que podamos comentar de esta ciudad? No, más a nivel macro, te diría la posición que ocupaba Hong Kong en el punto de vista financiero del mundo, o como semiparaíso fiscal o paraíso fiscal, según como quieras verlo, y cómo se ha ido desplazando esa posición geoestratégica y cómo ha ido ganando puntos Singapur u otros lugares, me parece interesante porque
es algo que mueve mucho las inversiones hacia Hong Kong o las para, ¿no? Pero sí, eso sería más desde el punto de vista de inversores o un punto de vista de una economía más macro. Desde el punto de vista más del día a día, ¿no? De la economía micro, sí que es verdad que se nota el precio de la vivienda. Para mí, yo que no vivo ahí, que no lo sufro, te diría que para mí no es un problema. Es decir, lógicamente, ¿no? Porque no pago ese alquiler. Para mí lo que sucede es que es el precio justo por, por el lujo, entre comillas, de vivir en Hong Kong. Es decir, tú creo que vivías en Shenzhen. No, Sí, yo vivía antes en Foshan, cerca de Guangzhou. o sea, vale. ¿Y por qué vives en Hong Kong? Si el precio de la vivienda es tan caro. Porque empecé una relación a distancia con mi chica y llegó un Ujú. punto en el que se me acabó el contrato laboral, se me acabó el contrato de alquiler y me dijo, vente aquí, búscate un trabajo aquí, estamos juntos. Y dije, pues venga. Yo había estado de visita en Hong Kong y me había gustado, pero claro, cuando empieza a vivir en un sitio le empieza a ver las costuras. Y me vine por ella. Y en ese sentido, pues un poco me arrepiento, pero bueno, Vale, me vale. vine por ella. Si es una si es una decisión de amor, ahí no entro porque el amor crea ruido dentro del Excel que tenemos todos en la cabeza para tomar decisiones eficientes, pero, pero la mayor parte de las personas que viven en Hong Kong, los extranjeros, siendo, creo que en los últimos rankings, la ciudad más cara del mundo para un extranjero, em, si tú voluntariamente, no digo tú, pero si alguien voluntariamente quiere vivir en la ciudad más cara del mundo para un extranjero, será que por otro lado obtiene unos beneficios que le compensan, ¿no? Obviamente se pagan sueldos muy altos en Hong Kong para poder pagar esos alquileres. Si no compensara, tienes mil opciones. Es decir, tú eres un español que ha vivido en China, ha vivido en Hong Kong, tiene una experiencia brutal. Si eres preso del amor, ahí ya no hay nada que hacer, pero desde el punto de vista profesional, tienes otras opciones en todo Asia, en todo el planeta, con la experiencia que tienes tú ahora. Es decir, es una decisión, no estás ahí esclavizado, entre comillas, o sea, no te has No, quedado no. colgado del mundo. Pero aunque se paguen sueldos altos, que no son todos tampoco, porcentualmente una vivienda te cuesta casi más que el 50% del sueldo. Entonces, que se haga una cosa voluntaria, no creo yo que justifique siempre que eso exista. Yo, Puede ser yo, yo, es un problema de que no existe en otras ciudades del mundo. Algo está no, pasando aquí que a lo sí mejor hay que existen atajar. otras. Sí existen otras ciudades del mundo, lo que sucede es que hay otras ciudades que no son un país en sí, la ciudad, y por tanto te puedes ir al extrarradio y al extrarradio del extrarradio y acabas viviendo en Toledo y trabajando en Madrid, ¿no? Porque te puedes alejar todo lo que quieras de tu puesto de trabajo y comerte 2 horas de viaje si hace falta todos los días para ir a tu puesto de trabajo. Y en Hong Kong al final hay un limitante territorial. Pero, pero aún así me dices, no es justo siempre o no todos los sueldos son altos. Pregúntale a 10 personas de China al azar si les gustaría vivir en Hong Kong y probablemente 8 de las 10 te digan que sí. Pregúntale a 10 filipinos si les gustaría vivir en Hong Kong y probablemente 10 de los 10 te digan que sí. Entonces, no debe ser tan doloroso el alquiler si a pesar de ese alquiler tan doloroso, todo el mundo desearíamos vivir en Hong Kong, ¿no? Y es una cuestión Un momento, simplemente... Adrián, un momentillo. Dale. Nada, que como vivo con familia, para poder costearme el alquiler, pues acaban de volver, me están pidiendo que le abriera la puerta. Muy bien, muy bien, un ejemplo Vale. práctico de la vida en Hong Kong. Pero no, lo que te quiero decir es, si es muy fácil, ¿no? Dicen que si a un loro le enseñas a decir oferta y demanda, ya has creado un economista porque cualquier problema económico se puede responder con oferta y demanda. ¿Qué es lo que sucede con el suelo de Hong Kong? Oferta y demanda. Es decir, hay más gente que quiere vivir en Hong Kong que suelo disponible y por tanto el suelo disponible aumenta su valor. Es que no hay más. En el momento en que Ah, no queramos vivir en Hong Kong porque no compense, ese precio del suelo disminuirá. Tan simple como eso. no lo tengo entendido en profundidad, pero Hong Kong tiene muchísimos suelos, sobre todo en nuevos territorios, que es supuestamente urbanizable y no se urbaniza. Y entiendo que hay gente que dice que el encarecimiento es artificial, que se está haciendo a propósito, pudiendo hacer cosas para que se abaratara, no se está haciendo para que se mantenga alto. Y digo, bueno, por eso voy a lo que la situación a lo mejor no es tan simple, ¿no? Sí, no. Puede haber dos razones Que te por las demanda. que
Sí, puede haber dos razones por las que ese suelo no se urbaniza. Una es gubernamental, es decir, el gobierno no quiere que eso se urbanice, por tanto es una decisión teóricamente democrática, se la hace el gobierno, ¿no? Y la segunda es que los propios propietarios del suelo de Hong Kong, es decir, los habitantes de Hong Kong que ya tienen propiedad, no quieren que eso se urbanice porque entonces bajaría el precio de sus viviendas. Entonces, ¿qué es más democrático? ¿Que los actuales propietarios decidan sobre lo que quiere ser Hong Kong o que los aspirantes a vivir en Hong Kong puedan decidir quién puede vivir allí? No, no lo sé. O sea, estoy seguro que si a todos los españoles que les preguntáramos si quieren vivir en Madrid, sobre todo las Castillas y lo que es la España vaciada, le preguntáramos si nos parecería bien entre todos poner dinero, catalanes, vascos, madrileños, y bajar los precios de Madrid, pues obviamente toda esa gente decidiría que sí, porque así tendría más oportunidades. Pero en cambio los madrileños que son propietarios de vivienda dirían, no, dejémoslo como está. Entonces, ¿quién tiene que decidir sobre las viviendas de Madrid? ¿Los madrileños o los que aspiramos a vivir en Madrid? Bueno, pues. Vale. Bueno, siempre es interesante intercambiar puntos de vista y ver cómo lo piensas. Está muy bien. Pues esto me llevó a pensar que si efectivamente, claro, esto ya es predicción otra vez, pero bueno, sígueme. Vale. Si hubiera una reunificación, en el caso de que China decidiera o se acordara una reunificación, ¿tú crees que sería posible que China metiera mano en este tipo de asuntos? De que regulara la vivienda, de que cambiara Internet, pues sabes que aquí no estamos dentro del gran firewall que se llama, estamos fuera. ¿Crees que esos cambios serían posibles o que preferirían mantener la ciudad como está lo más posible? Porque yo suelo decir, si viene China, lo mismo arregla algunos de los problemas que tenemos en la ciudad. O a lo mejor no. Claro. Y voy a meterme en el juego de hacer predicciones, pero bien. Antes de nada, lo que voy a poner en duda antes es la pregunta. Es decir, tú intentas buscar una solución porque ves un problema. Es decir, como ves un problema con la vivienda, piensas que quizá China lo puede solucionar. Yo no veo un problema. Yo pienso que es un precio acorde con la oferta y la demanda. Entonces, si se reunificara esto con China y China empezara a implementar las medidas que implementa en otras ciudades, pues China tiene muchísimas medidas en ciudades chinas contra la especulación y contra la subida de precios, y el 11 de cada 10 economistas del mundo te dicen que China está inmersa en una burbuja inmobiliaria brutal y que los pisos están... Es decir, no sé si la solución para Hong Kong es aplicar lo que hace China, teniendo en cuenta lo que todo el mundo piensa que pasa en China. ¿Tú piensas que eso que se dice es real? ¿O es más no. bien un poco de invento? Sí, no pienso que sea real y pienso que algunas medidas que ha aplicado China para controlar la supuesta burbuja inmobiliaria, algunas medidas son interesantes, son inteligentes. Algunas son coercitivas, pero bueno, son inteligentes. Es decir, no permitir que todo el mundo se mueva al azar entre todas las provincias chinas tiene un sentido cuando tienes un país de 1.400 millones y por tanto los 1.400 se podrían dar a localizarse en el mismo lugar, ¿no? Porque no hay fronteras entre ellos, hablan un mismo idioma, tienen una misma cultura y tienen mucha más facilidad y propensión a desplazarse que, por ejemplo, los españoles. Es decir, no le preocupa a un tipo de Hunan tomar un trabajo en Shanghai o en Guangzhou, le da exactamente lo mismo si el trabajo es bueno. Entonces tienen mucha más facilidad y ganas para moverse. Entonces, obviamente, con esas cuestiones culturales, entiendo que desde un punto de vista gubernamental se limite la compra de viviendas en ciertas ciudades si no tienes el juco de esa ciudad, etc. Yo no sé si eso tendría sentido. No sé si tendría sentido porque si estamos pensando en una reunificación total, imaginemos, Hong Kong pasaría a ser una ciudad más de China. Por tanto, los 1.400 millones se podrían desplazar a China. Con lo que no es que el gobierno chino implementara medidas para bajar el precio de los pisos de Hong Kong, es que implementaría medidas para que no subiera estrepitosamente el precio. Es decir, si consiguiera eso ya sería un éxito, porque la sensación que da si mañana levantas la valla es que el precio de los pisos en Hong Kong se va a multiplicar por 10. Porque hay muchísima más gente que compraría allí si no hay control de capitales y si hay transferencia libre de capitales, si es posible comprar con total libertad. Entonces, ojo, porque lo mejor que le puede pasar a Hong Kong es que no cambie nada en ese sentido, en el sentido del precio de los pisos. Creo que iría más bien a peor en el sentido de que crecerían, habría mucha más gente demandando,
que lo que hay hoy. Y lo que has dicho del firewall, de Internet y de que Hong Kong no está en este círculo, está en el extrarradio. Cortafuegos. Sí. De nuevo, te vuelvo a la respuesta anterior. Yo creo que se hará lo que sea más conveniente en ese momento. Es decir, no te puedo dar una respuesta, pero sé seguro que no se hará lo que la gente piensa por ideología. Es decir, no se hará, no, como somos todos comunistas y como somos, y ahora me perteneces, ahora te voy a hundir en la miseria. No, eso es quizá como pensaría un español, o es quizá como pensaría un norteamericano o un británico. No, ellos son mucho menos emocionales, son mucho más racionales, y entonces pensarán, vale, ¿qué nos conviene más desde el punto de vista económico? Lo que te decía un poquito antes, ¿no? Si integramos 100% y convertimos Hong Kong en un Shenzhen 2, vamos a tener un Shenzhen 2. ¿Para qué nos sirve eso? Todo lo que podíamos hacer en Shenzhen, ya lo podemos hacer en Shenzhen. ¿Para qué vamos a conseguir una réplica de Shenzhen? Podemos tener una réplica de Shenzhen en Dongguan, si queremos. No hace falta tener una réplica de Shenzhen en Hong Kong. Hong Kong tiene otras peculiaridades que la hacen interesantes a la inversión, interesantes a otras partes de la economía, a otros sectores. Entonces, yo no pienso que al gobierno chino le interese cambiar el estatus general de Hong Kong y las peculiaridades que tiene Hong Kong, porque gracias a esas peculiaridades se genera una economía en Hong Kong que es irreplicable en China. Entonces, en el momento en que le quites esas peculiaridades, se convertirá en una ciudad china más que tendrá que competir con una más, con fábricas de calcetines o con fábricas de zapatos, ¿no? ¿Para qué querías eso si ya tenías una ciudad que competía en esas facetas, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista pragmático, no, se seguirá quedando en el extrarradio del cortafuegos y se seguirá permitiendo que haya un oasis que nos permite jugar a otras cosas, ¿no? Que le permite al gobierno chino hacer pruebas controladas de cosas que después pueda aplicar o no en el continente. Esto me da por pensar en dos cosas específicas, pues claro, como Hong Kong tiene una autonomía bastante alta, tenemos, por ejemplo, un sistema educativo distinto al chino, con nuestro propio Ministerio de Educación y tal, y también tenemos la moneda propia, que es el dólar de Hong Kong. ¿Sería factible en una reunificación mantener estas dos cosas separadas o habría que unir la moneda, por ejemplo? ¿Pasaría Hong Kong a usar el yuan o sería posible mantener el dólar? Pues a mí eso se me escapa un poco. No, es perfectamente posible mantener dos monedas en un país. No se ha hecho, pero bueno, durante un tiempo convivimos con la peseta y el euro. Es decir, no hay ninguna razón para que no se pueda hacer. De nuevo, lo que te diría es la respuesta correcta es depende de lo que más convenga. Es decir, claro, no, yo hablaba un poco de si es factible, porque no conozco factible que se haya hecho. Por eso te decía que cualquier decisión siempre se basa en tres ámbitos, en este caso nos interesan dos, que es factibilidad y deseabilidad. Entonces, factibilidad existe, el tema es que sea deseable. Es decir, yo creo que es perfectamente, o sea, de hecho, estas mismas preguntas se hacían en el año 90. Es decir, en el año 90 se decía, si devolvemos Hong Kong a China, ¿mantendrán su moneda? ¿Mantendrán su sistema educativo? ¿Mantendrán la frontera? ¿Mantendrán el cantonés? ¿Mantendrán no sé qué? Bueno, pues hay cosas que han ido variando, mantendrán la democracia, mantendrán... Hay cosas que se han ido modificando y hay cosas que se han mantenido. Entonces, lo que ha sido eficiente, no digo eficiente desde un término, desde un punto de vista objetivo, sino desde un punto de vista subjetivo del gobierno chino. Lo que ha sido eficiente para ellos mantener, lo han mantenido, y lo que no ha sido eficiente, no. Obviamente el Hong Kong dólar tiene unas ventajas y tiene unas peculiaridades únicas, insustituibles, y genera una economía propia brutal, única, que se perdería si se unifica todo bajo el Banco Central de China y el Hong Kong dólar es solo la punta del iceberg, pero hablamos de una economía propia que vive completamente separada de China. Es decir, yo tengo un episodio donde explico, bueno, creo que era cuando hacía podcast, donde digo, si le preguntas a un tipo si Hong Kong es China, te puede ir respondiendo sí o no en cada momento, porque le puedes decir, pero ¿son el mismo país? Sí, pero ¿hay que cruzar una frontera? Sí, pues entonces no es China. Pero ¿van juntos a decisiones internacionales? Sí, entonces es China. Pero ¿hay que cambiar de moneda? Sí, pues entonces no es China. Pero, o sea, hay 50 preguntas que te dicen que es China y 50 que no, ¿no? Porque al final es un país distinto a todos los niveles, excepto al nivel internacional.
Con lo que yo creo que les interesa mantener eso y mi predicción, que es lo que me pides, diría que aunque haya una reunificación total, se mantendrían estos temas como la moneda. La educación ya dudo más porque la educación es algo muchísimo más subjetivo, muchísimo menos argumentable con una tabla Excel. Con una tabla Excel puedes argumentar muchas cosas de por qué es ventajoso el Hong Kong dólar o por qué es ventajoso mantenerse como un paraíso fiscal. Hay argumentos irrebatibles. Pero mantener la educación propia de Hong Kong no son argumentos irrebatibles, son argumentos subjetivos. Hay una Yo es que parte. últimamente tuve una conversación con alguien que me dijo, es que sí, claro, si Hong Kong mantiene su sistema educativo y se reunifican, los chinos van a empezar a aprender como aprenden los hongkoneses y va a empezar a crecer el sentimiento anti-partido comunista en China y eso puede hacer que caiga el partido. Y eso puede ser un cambio de paradigma enorme, no sé qué. Digo, a mí me parece que le está fumando un poco demasiado. Pero bueno, tenía cierto sentido. Me dio por pensar. Tiene un sentido. También parte de la base de que a los hongkoneses se les enseña de manera anti-china, cosa que ha ido cambiando durante el tiempo, porque obviamente no se ha cambiado el sistema educativo, pero se ha observado, vamos a decirlo así, y al observarlo ya se ha modificado. Es decir, hoy en día, oficialmente al menos no se enseña un espíritu anti-chino. Otra cosa es que los estudiantes lo adquieran por X razones, más por los mensajes internos que se mandan entre ellos o por lo que ven en redes internacionales que por lo que les enseñan en el colegio. Yo creo bueno, sí ha habido noticias de varios profesores que hacían bastante activismo en el aula, que después de las protestas pues lo han echado, le han amonestado. Ha habido cierto ataque en eso últimamente. Claro, pero piensa que eso es independiente del sistema educativo. Es decir, cuando cambies un sistema educativo y lo pongas 100% chino, también te encontrarás un profesor que está en contra de ese sistema educativo y que también quizá enseña una lección y dice, bueno, esto es lo que pone en el libro, pero la realidad es esta otra. Y cuando lo graben en vídeo también tendrá follón y lo expulsarán del colegio exactamente igual que ahora. Es decir, ahora tienes un sistema educativo hongkonés, pero estoy seguro que no se explica ninguna historia contra China. Y cuando un profesor es el que de motu propio dice, esto no es así, pues ese profesor tiene problemas, ¿no? Pero vamos, no creo que cambiara mucho, es decir, no creo que porque el sistema esté directamente, o sea, sea el mismo que en Shenzhen o en Guangzhou, vaya a cambiar mucho de lo que es hoy, que seguramente, o sea, seguro, está supervisado por China. Creo que el sentimiento antichino se produce por otros lugares y no es necesariamente el sistema educativo. Entonces, sí que pienso que China pensará así, es decir, piensa de nuevo, llevándola a España, es lo que se piensa en España. Es decir, por culpa de que hemos transferido la educación a las regiones, pues no hay una unificación de cómo se enseña la historia, por ejemplo, en España. Y por tanto, yo como gobierno central, pienso que a lo mejor esta región se está yendo un poquito por un lado que no me gusta tanto. Bueno, pues sí, puede pasar eso en Hong Kong y puede haber mentes en Beijing que piensen lo mejor es unificarlo todo y así no hay duda de que se está enseñando lo mismo en todas las mentes de todos los chinos, ¿no? Pues quiero ya ir a la última, para no alargar esto demasiado. El último punto que se me ocurre es, porque ya sabemos cómo se las gastan aquí los británicos, los americanos, con el tema de interferir en los asuntos de China, apretar las tuercas con Taiwán. ¿Tú crees, otra predicción, la última, que en el caso de que se proponga una unificación, podría ser pacífica en ese sentido o volverían a intentar agitar avispero y volverían a intentar crear problemas o podríamos tener algún conflicto como está habiendo con Taiwán? ¿Qué te parece? Yo creo que haría la comunidad internacional. Sí, no, yo creo que no puede ser violento. Yo me guardo un porcentaje de posibilidades de que sea violento con Taiwán, aunque no lo creo, pero con Hong Kong ni siquiera me guardo ese porcentaje. Es decir, no hablo de China respecto a Hong Kong, hablo de que en el caso de que se empiece a hacer la unificación, venga Estados Unidos y venga a crear protestas otra vez, o venga a agitar a la comunidad internacional con que está pasando no sé qué, mandar barcos, ya sabes, el tema que hacen. No, pero por eso te lo digo. Comparado con Taiwán, yo pienso que la comunidad internacional aún tiene un cierto... se ha guardado unas cuantas cartas que puede utilizar, yo que sé, la séptima flota americana, es una carta potente que está por ahí dando vueltas. En el caso de Hong Kong, no, Hong Kong lo dieron por perdido hace 20 años y ya se da completamente por perdido. Y cada vez que China ha hecho algo, sí que se remueven avisperos, pero se hace desde un punto de vista mediático, en redes sociales. Es decir, ya no hay posibilidad de generar una revuelta violenta.
puedes impulsar a los chavales a que salgan a la calle, como salen en otros países del mundo. Lo máximo que puede pasar, bajo mi punto de vista, pues es lo que vemos hoy en día en Francia, ¿no? Que salgan las masas y vuelquen contenedores y hagan... Y eso lo va a resolver la policía, ni siquiera el ejército. Es decir, no puede escalar esto a un conflicto internacional porque los americanos no van a poner ahí un soldado, porque eso ya es China y hasta los americanos y hasta cualquier persona ya lo han dado por perdido. Entonces, quizá... mira, yo acabé un episodio de podcast muy polémico porque en este caso estaba criticando a China y acabé diciendo... Hong Kong es todo lo que le espera a Taiwán. Es decir, ha habido polémicas que he visto en Hong Kong que me han parecido un tiro en el pie por parte del gobierno de Beijing, porque me parece no, es evidente que los taiwaneses tienen un ojo siempre mirando a Hong Kong, mirando cómo se trata a los hongkoneses para ver lo que les puede esperar a ellos. Entonces yo ¿Podrías pienso poner que... algún ejemplo específico? Sí, bueno, todas estas protestas, cómo ha resuelto China las protestas, cómo se ha modificado el equivalente a la Constitución de Hong Kong, cómo se ha desdemocratizado el país, o así se explica en Occidente y en Taiwán. Entonces, todas esas medidas que se supone que se han saltado acuerdos previos de respeto por esas leyes hasta 2047, etcétera, lo que le están dando a Taiwán continuamente son inputs de lo que le puede pasar, de lo que le pueden pasar a ellos. Entonces, yo lo que digo es, para mí, una política inteligente del gobierno de Beijing sería tratar a Hong Kong mejor que cualquier otro lugar de China. Es decir, darle más libertad de la que tenía con los británicos, que en algunas cosas, ojo, se podría discutir. Tampoco era eso. Sí, pero te quiero decir, para mí debería ser un ejemplo de cómo China trata al hijo pródigo, para enseñarle al resto de hijos pródigos, mirad, este es el ejemplo de cómo tratamos. Entonces, no es que China, como decía, ¿no? A nivel violencia, me parece que China ha tratado a Hong Kong mejor que lo que ha tratado, no sé, España o Francia a sus ciudadanos. Pero lo que quiero decir es, todavía se podría hacer mejor. Todavía se podría hacer mejor, más que, para mí, ya te digo, lo de la violencia es ridículo, pero sí que a nivel normativo, a nivel leyes, a nivel cambios, a nivel... casos que ha habido de juicios a personajes importantes. Eso se utiliza mucho en Occidente como arma arrojadiza y eso ha enturbiado un poquito la imagen de cómo Hong Kong está integrándose en China. Y creo que es algo muy malo desde el punto de vista de los ojos de un taiwanés, porque lo que dice es, mira, esto es lo que nos pasará, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más que, volviendo a tu pregunta, más que los americanos puedan agitar avisperos y tal, yo pienso que China debería, y creo que es lo que ha intentado, desde el año 97 ha sido bastante suave todo, solo desde el año 2015, diría, hasta 2020 fueron el momento más crítico, pero si tú miras desde el año 97 hasta el año 2010, ha sido una balsa de aceite y Hong Kong ha sido uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios. Ha sido brutal lo que ha crecido la economía. Es decir, creo que ese era el camino, eso era lo que estaba haciendo bien China. Creo que lo ha hecho mal en algunas decisiones en los últimos años y eso le juega en contra porque tiene por resolver el caso de Taiwán. Pues esperemos que te escuchen y vuelvan al buen camino para que todo sea pacífico y en paz. Muy bien, Adrián, muchas gracias por contestar mis preguntas de estas predicciones absurdas que te he pedido. No, hombre, muy no son interesante absurdas, hablar contigo. Porque están en el imaginario colectivo, ¿no? Todo el mundo se hace esas preguntas, o sea, entiendo las preguntas, lo que es tan complejo analizar a 20 años vista o a 30 que por eso me niego muchas veces a hacer predicciones, pero sí que intento analizar más desde cómo actúa habitualmente el gobierno chino en otras decisiones. Los antecedentes para extrapolarlo a lo que podría ser más adelante, claro. Así es. Pues muchas gracias, Adrián. Encantado de tenerte aquí. Nada, un placer. Cuando quieras volvemos a hablar y nada, hasta pronto. Pues pronto. Hasta luego. Gracias. Chao.